Buenas noches, amados hermanos, bienvenidos una vez más a nuestro espacio Píldoras de Fe, consejos para la vida diaria. Aquí estamos, por la voluntad del Señor, con un tema bien importante, que es el fundamento de la paternidad. Así que dispón tu corazoncito, porque lo que hoy va a venir a tu vida es algo realmente maravilloso, es algo sanador y va a ser algo muy especial para ti. Créeme que es el Espíritu Santo el que va a ministrar tu corazón, así que te aconsejo que estés muy atento, que no te desconectes, que te quedes allí pegadito hasta el final y también que compartas este live en tus redes sociales, por favor, para que la palabra de Dios pueda llegar a otras personas. Es de gran bendición este tema, así que compártelo con tu familia, con tus amigos y no te lo pierdas. Este es un espacio de la Iglesia Cristiana Shekinah. Mi nombre es Kenya Rodríguez y bueno, bienvenidos, gracias por sus comentarios, siempre para nosotros son de gran bendición. Tengo dos invitados hoy muy especiales que quiero presentarles. Voy a iniciar con el pastor Álvaro Vélez, amigo desde hace bastante tiempo, un siervo de Dios con un corazón muy lindo. Le sirve al Señor en la iglesia Castillo de Oración y Milagros y el Señor le ha regalado poder pastorear una congregación bellísima allá en Punta Arenas, junto con su esposita Ángela del lugar. Tienen corazón de siervo y aquí están con nosotros en esta noche. Está pues Álvaro, que también es papá de dos niñas muy bellas y aquí está con nosotros. Un saludo por favor, Álvaro, a toda la audiencia de Píldoras de Fe. Bueno, un saludo especial desde aquí, desde la isla de Tierra Bomba, desde Punta Arenas. Muchas gracias, pastora Kenya, por la invitación y bueno, aquí estoy para servirles y para poder ser edificados a través de lo que Dios nos permita en esta noche compartir. Muchas gracias. Gracias a ti por aceptar la invitación. Ustedes no lo saben, pero el detrás de cámaras de toda esta logística fue bastante grande. Sé que es porque la bendición también va a ser muy grande. Sí, hemos intentado conectarnos varias veces y bueno, hemos tenido dificultades, pero también cuando la oposición es grande, porque grande también va a ser la bendición. Así que gracias, Pastor Álvaro, por acompañarnos esta noche. También está con nosotros alguien de la casa, una cara muy familiar y muy conocida para todos ustedes, una persona a quien quiero mucho, a él, a su esposa Erika, a sus hijos, unos discípulos muy especiales que están en nuestro corazón, no están hoy mismo en la ciudad. Dios, como ya lo saben, se los llevó para Medellín y desde allá los está usando y de qué manera. Y además, pues, Abraham Echenique ha estado editando todo lo que ustedes ven que sale por nuestras redes sociales, Píldoras de Fe, servicios y demás, allá desde Medellín, en la distancia, pero muy pegadito y sirviéndole al Señor. Hoy con nosotros para tratar un tema que sé que él es una autoridad para hablarlo, por eso está hoy acá. Abraham, bienvenido. Bueno, bendecido de estar con ustedes en esta noche nuevamente. Por la gracia de Dios, pues he estado acompañándolo ya esta es la tercera vez, si no estoy mal, y como participante y una vez como anfitrión. Entonces, gloria a Dios por eso. Así es, siempre estás, si no estás delante, estás detrás de cámaras, pero siempre estás allí presente pues en todo lo que tiene que ver con Píldoras de Fe. Bienvenido, y sé que Dios te va a usar de una manera muy especial. Bueno, vamos a entrar entonces en contexto para que las personas también se enfoquen, se vayan introduciendo un poquito en el tema. Y debo empezar diciendo pues que ser padres es una labor realizadora, es una de las tareas más importantes que el Señor le ha concedido al ser humano, que el Señor le ha dado al hombre. Y que como padres del reino de Dios, ustedes, varones del Señor, tienen una oportunidad que es una oportunidad única de tomar esas pequeñas criaturitas que llegan a sus manos y moldear en ellos el carácter de Cristo, instruirlos, como dice la palabra en el libro de los Proverbios, para que cuando sean viejos no se aparten del camino del Señor. Pero durante las últimas décadas hemos visto un fenómeno bien feo, un fenómeno que está golpeando bastante el mundo entero, y es que la importancia que tuvo y que tiene, porque en el reino lo sigue teniendo, el principio de la paternidad se ha ido tergiversando, se ha ido dañando, y hemos visto cómo en los últimos tiempos
el mundo ha redefinido la familia, pero Dios no la ha redefinido, Dios la estableció como un todo y eso no ha cambiado. Y en muchos casos el concepto del padre no está presente o no se considera importante, y escuchamos términos como madre solo hay uno y padre pues se consigue en cualquier esquina, y son cosas que le han hecho mucho daño a nuestra sociedad actual. Y eso se ve, yo sé que de eso ustedes van a tener la oportunidad de hablarlo. Y todas estas alteraciones al plan original de Dios han hecho que perdamos una bendición muy especial del Señor a través de la paternidad, de esa autoridad ejercida sobre los hijos y de los hijos honrando esa figura paterna. Así que ustedes estarán de acuerdo, tanto ustedes que lo están escuchando, pues como nuestros invitados, que muchas de las enfermedades sociales que hoy en día estamos padeciendo son a raíz de una paternidad ausente o de una paternidad mal manejada o de una paternidad que no tiene nada que ver con los principios del Señor. ¿Cierto que sí? De eso vamos a hablar entonces hoy. Entonces quiero empezar con el pastor Álvaro, una pregunta que es bien importante, y es ¿por qué el enemigo, ¿verdad? Nuestro adversario, el diablo, se ha empeñado tanto, pastor Álvaro, en deteriorar la imagen paterna ante la humanidad? Ahorita lo hablábamos, ¿verdad? El fundamento de la paternidad en las personas. ¿Por qué se ha enfocado tanto el enemigo en eso? ¿Cuál es el propósito que hay detrás de cámara con todo esto? Bueno, yo soy testigo de esa ausencia paterna y de cómo eso afecta no solamente el carácter, la personalidad de un niño, sino también su parte espiritual. Yo creo de que detrás de todo esto está desconectarnos de nuestra paternidad espiritual, de ver a Dios como Padre. Yo recuerdo que en algún momento de mi niñez yo me preguntaba dónde estaba mi padre, ¿verdad? En los momentos en que a mí me ocurrían sucesos dolorosos y momentos en los cuales yo sentía esa ausencia de él. Mi papá me abandonó a la edad de 4 años. Me enviaron de Cúcuta para acá, para Cartagena, y fueron alrededor de casi 18 años de ausencia, y eso afectó mucho mi relación con Dios. Entonces yo creo de que una de las estrategias que Satanás utiliza con esta ausencia, primeramente en el hogar, ¿verdad? Segundo, en el área afectiva, emocional de un niño, y tercero, que creo que es el más importante, es la parte espiritual. Yo no quería saber nada de Dios. A mí eso me desconectó totalmente. Llegué al punto de dudar de su existencia y mucho menos de verlo como un padre. Siempre lo vi como un juez, como alguien malo que no me quería ni me aceptaba porque yo era malo. Básicamente, eso fue lo que yo experimenté. Bueno, gracias por compartirnos parte de tu testimonio, y estoy totalmente de acuerdo contigo, pastor Álvaro, y también muy de acuerdo en que el propósito más diabólico que hay detrás de todo esto es dañar la imagen de Dios Padre en el corazón del ser humano. Esto es algo bien duro, bien complicado. Es como poner obstáculos en el camino para que el hombre no se encuentre con ese Dios Papá, esa relación de Dios Papá. Yo recuerdo que una de las cosas que Dios más reveló a mi vida cuando comencé los caminos del Señor fue precisamente esa revelación de Dios Padre, y el poder llamarlo papá o papito para mí fue una bendición muy grande, porque en mi familia se formó siendo una familia tradicional, de la religión tradicional, y para nosotros pues sí, Dios, el Dios de los cielos, el Dios creador, pero no había una relación papá-hijos, ¿verdad? Ese espíritu de adopción que recibimos después de cuando yo
tuve esa revelación a mi vida, que fue, me acuerdo, en un retiro espiritual donde ministraron a nuestras vidas la doctrina del Dios Padre. Para mí eso fue wow, como que se me corrió un velo y dije, gracias Dios. A partir de ahí ya no fue más Dios de los cielos, sino mi papá. Entonces de eso quiero hablar con Abraham. Abraham, háblanos un poquito de la palabra padre. ¿Qué significa esa palabra? ¿Qué denota? ¿Cuál es su origen? Cuéntanos, háblanos de la palabra papá, por favor. La palabra que usaba Jesús en el Nuevo Testamento es la palabra Abba. Esa palabra es del arameo antiguo, una palabra muy vieja, una palabra de cerca de 3.000 años o 5.000 años, no sé, y significa literalmente papá, así tal cual. La palabra se escribe A-W-A y denota cercanía. Es una palabra que tiene una raíz todavía más antigua y eso es por lo cual el nombre Abraham significa padre de multitudes, porque la raíz es la misma, es Ab, y claro. Absalón significa padre de paz, Absalom. Entonces esa raíz es muy vieja, pertenece a la prehistoria bíblica, ni siquiera podemos datarla de alguna forma. Sin embargo, para nosotros y para los creyentes, para las personas de que hemos leído la Biblia alguna vez, tiene un significado muy personal y muy espiritual que nos acerca a nuestro Padre Celestial. ¿Sí? La encontramos en el Nuevo Testamento en tres citas. Las encontramos en Mateo 14:36, que Jesús decía: Abba Padre, todo es posible para ti, aparta de mí esta copa. Estamos hablando del momento previo de la crucifixión de Jesucristo. Entonces, claro. En ese momento de angustia, en ese momento de dolor, su Padre Celestial estaba allí con él. Está en Gálatas 4:6 cuando dice Pablo hablando: la prueba de que sois hijos es que Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama Abba Padre. Entonces aquí él usa la palabra aramea Abba y también usa la palabra griega que significa padre, que es pater. Y en Romanos 8:15 también la usa, dice: pues no recibisteis un espíritu de esclavos para recaer en el temor, antes bien recibisteis un espíritu de hijos adoptivos que nos hace exclamar Abba Padre. Entonces Padre. Es lo que usted decía, que usted cuando recibió en su vida la revelación de ese papá, usted ya puede llamarle papá, ya usted puede, ya tiene la autoridad de llamarle papá, porque usted el niño del vecino no le dice papá. Claro, y si lo hace, tiene un problema con la mujer. Imagínese. Y entonces debe haber un nivel de autoridad, alguna autoridad que puede ser legal o una autoridad de facto, una autoridad que por haber usted criado, como le pasa a los abuelos que crían a los nietos, que el nieto termina diciéndole papi, ¿cierto? Claro. Porque hay una autoridad de facto, porque el hecho de que tú estés presente, de que seas la figura, el hombre que está inspirando a esa criatura que está formándose, que está creciendo, es lo que a ti te da la autoridad de ser llamado padre, y a ese niño le da la autoridad de llamarte a ti padre. Entonces, este espíritu de padre, este acercamiento que nosotros tenemos con Dios, es algo que no es que cualquiera puede hacerlo, sino que hemos sido constituidos hijos, y al ser constituidos hijos podemos en ese entonces llamarle padre. Entonces ya vimos pues el fundamento, el origen de la palabra. Entonces con base a esto, Abraham, ¿cuáles son los propósitos de la paternidad y qué es ser un verdadero padre? Esto ya vamos a entrar en sustancia. Sí, esto ya es un poquito más de álgebra. Sí, porque entre otras cosas, tú dijiste algo muy importante y eso yo lo he vivido en mi vida, ¿verdad? Quien me crió a mí no fue mi padre biológico, sino que Dios me regaló un padre muy lindo, muy especial, que me dio todo y que suplió todo lo que yo necesitaba en materia de una paternidad. Tú lo dijiste, o sea, un abuelo se puede ganar ese título, o hasta un extraño se puede ganar ese título
si lo hace y lo ejecuta bien. Entonces, ¿qué es ser un verdadero papá? ¿Qué es ser un verdadero padre? ¿Y cuál es el propósito de la paternidad? Bueno, antes de referirme a eso específicamente, me gustaría tocar un poquitico ya de testimonio personal. Yo no supe lo que era un padre como tal, porque mi papá se murió cuando yo tenía 7 años. Entonces, mi mayor infancia, porque además de eso él fue ausente durante un tiempo porque él estudiaba en una ciudad diferente. Entonces, cuando él llegó a la casa, él para mí era un extraño y él tenía cada vez que ganarse la confianza nuevamente de su hijo hasta que finalmente murió. Yo lo disfruté si acaso 3 años en la vida, pero de ahí en adelante yo empecé a tener una paternidad directa con Dios, porque él en sus momentos de agonía, en sus momentos en que estaba finalizando su vida, le entregó su vida a Jesucristo y nos compartió la verdad del Padre. Entonces yo me crié con un Padre celestial. Yo nunca he pensado que he sido huérfano, sino que he sido criado por mi Padre. Y yo he visto que esas cosas que Dios es, nos ha dado la capacidad a los hombres, a los varones, de también serlo en alguna medida. Y yo me puse a pensar para estudiar esta pregunta en quién era Dios para mí como padre. Y yo vi los 3 términos en los cuales Dios era llamado en la Biblia, que son Él, ¿cierto? Su nombre Yahvé o Jehová, exacto, y Adonai. Esos 3, pero esos 3 términos tienen unos sufijos. Entonces, usted puede decir Jehová Rafa o Yahvé Rafa, Jehová Shalom, Jehová Rohi, Jehová Sabaoth, y todas esas cosas tienen un significado en quién es Él, ¿cierto? Para su pueblo, y también quién es un padre para sus hijos. Entonces, voy a ponerle un ejemplo. Por ejemplo, Jehová Sabaoth es Jehová de los ejércitos, el que te defiende. Entonces, un padre a ti es el que te defiende, el que cuando estás en alguna dificultad, en algún problema, sale a tu encuentro y te defiende frente a esa circunstancia. Jehová Nisi, mi estandarte, es el que a ti te representa. Jehová Jireh, el proveedor. Nosotros somos proveedores y la Biblia lo dice, que un padre es un proveedor para su familia. Estamos con El Shaddai. El Shaddai es el Dios todopoderoso. Yo no soy todopoderoso, pero yo soy el que todo lo intenta. Y entonces un padre es una persona que está siempre constante y que siempre está tratando de que sus hijos tengan la mejor de las vivencias en su vida, que tomen las mejores decisiones. Llega un momento en que ellos ya les toca tomar sus decisiones, pero nosotros los vamos a formar para que ellos puedan tomar decisiones sabias. Y una de las cosas que ellos van a decidir es la forma como yo vivo. Si yo vivo mal, si yo soy un alcohólico y un mujeriego, no importa cuánto luche ese niño, en su madurez va a ser un alcohólico y un mujeriego, porque eso fue lo que él vivió, ese fue su estandarte. Entonces nosotros somos el estandarte, somos el proveedor, no somos el todopoderoso, pero somos el que todo lo intenta, somos sanadores en alguna forma, somos los que traemos paz a nuestro hogar, somos pastores y somos defensores. Entonces, en los nombres de Dios están las funciones también de un padre, porque Dios es un padre. Claro, maravilloso. Y lo que tú nos estás diciendo realmente es que Él es el ejemplo que todo padre tiene que ver, el modelo a seguir. Así es. Qué bonito, de verdad que sí. Vamos con el Pastor Álvaro. Pastor Álvaro, creo que ya nos hablaste un poquito de eso cuando desarrollaste la primera pregunta, vamos a ampliarlo un poco más. ¿Cuáles son las consecuencias que puede tener un niño, un joven, pues un adulto? Porque en un adulto podemos ver secuelas de una paternidad ausente o de una relación no muy buena con su padre. Eso se ve reflejado en el matrimonio, en la relación con los hijos, en la relación con la esposa. Vamos a hablar un poquito de eso. ¿Qué consecuencias tiene la ausencia, ya sea física o emocional, de la figura paterna para una persona? Bueno, mira que en la ausencia física sucede algo bien que está en base a estudios también,
en la ausencia física, cuando la imagen materna es la que está siempre presente, de alguna u otra manera afecta al varón, lo afecta en su parte de identidad, lo afecta mucho. Sí. Por ejemplo, yo he tenido casos aquí en la iglesia de jóvenes con problemas de identidad muy serios debido a la ausencia de ese padre, y las madres entran a querer llenar ese vacío, ¿verdad? A querer reemplazar esa posición de padre, pero terminan siendo madres sobreprotectoras. El padre es protector, pero no es sobreprotector. El padre ve que el niño se cae y le dice: levántate y sigue para adelante, que en la vida esas cosas te van a pasar. La mamá no, la mamá entra enseguida a pechicharlo, a cogerlo, a familiarlo. Está en nuestra naturaleza. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? No es la misma, o sea, no encaja, no es lo mismo. Entonces, enseguida se desarrolla una identidad distorsionada del padre. Y bueno, y para los que venimos de esa iglesia tradicional, que venimos de siempre ver a esa madre con el bebé cargado, ¿verdad? Esa virgen que está allí cubriendo a ese bebé, esa imagen de alguna otra manera también nos lleva a nosotros a siempre a depender de alguna otra manera más de la mamá, tener que utilizarla como mediadora, como intercesora para poder llegar al padre. Entonces, cuando esa ausencia no está, nosotros también tenemos la pérdida de un valor muy importante, más en los varones que de pronto que en las hembras, y es la parte de la obediencia. Nos volvemos rebeldes. Ya la gran mayoría de los jóvenes a los 13, 14 años se les salen de las manos a las mamás, se les salen de las manos a la abuela. En el caso mío, yo fui criado por mi abuela. Entonces, conozco muchos sucesos y muchos eventos aquí en la ciudad de Cartagena, sobre todo, que he tenido la oportunidad de trabajar en programas de resocialización de pandillas. Y cuando yo le comienzo a hablar a los jóvenes de su problemática y comienzo a decirles acerca que yo sé que tienen ausencia de padre, les comienzo a contar mi vida, pero en base a preguntas, ¿verdad? Entonces yo les digo: tú eres una persona que siempre te preguntaste dónde estaba tu papá, y ellos comienzan a llorar y me dicen que sí, ¿verdad? Tú siempre tuviste problemas de rebeldía, querías que alguien te escuchara, y me comienzan a decir que sí. Y cuando ellos terminan, ellos piensan que yo les estoy diciendo algo porque el Espíritu Santo me lo está revelando. Y cuando yo termino de decirle eso, eso mismo sentía yo. ¿A qué me llevó a mí la ausencia de mi padre? A las drogas, me llevó a pandillas, porque en la pandilla uno encontraba personas que llenaban ese vacío, esa persona que te daba esa autoridad, que te mandaban, y tú de alguna otra manera tenías esa necesidad de obedecer a algo, a alguien que tuviera esa figura de hombre, de varón. Entonces eso afecta mucho esa parte. Lo otro es que en la parte de tu personalidad te genera mucha inseguridad. Yo hasta la edad de 16, 17, 18 años, yo era una persona muy insegura, y dentro de esa inseguridad creé como una máscara de ser violento, de ser agresivo, pero en realidad por dentro me desquebrajaba, lloraba a solas, sentía mucho dolor. Cuando me traicionaban, para mí eso era ver, y sobre todo si era un amigo, un varón, eso a mí me lastimaba mucho, porque siempre en mis relaciones con mis amigos yo trataba de buscar ese vacío que había de padre. Los papás de mis amigos, yo trataba de que ellos también fueran mis padres. Y llegué a tener muchos amigos que su familia, su mamá y su papá, alcanzaron de alguna otra manera a corregirme, a llamarme la atención. Vecinos que yo buscaba, padres dentro de los vecinos. Yo me iba para la casa de un vecino que vivía al frente de la casa, y yo iba donde ese señor, siempre buscando al padre. Entonces, de alguna otra manera, de padre me llevó a mí a las drogas, a la violencia, a la delincuencia, a la rebeldía, a la desobediencia, y como lo dije en el principio, me llevó a no querer nada con Dios. A diferencia tuya,
que entendiste al Padre cuando llegaste a sus caminos. A mí hasta, pon tú como a los 4 o 5 años de haber conocido a Dios y de conocer la palabra y todo eso, todavía a mí me costaba poder dirigirme a Dios como Padre. O sea, quizás muchos cristianos nos están viendo en este programa y de pronto tendrán también esa problemática. A mí me costaba, o sea, lo que dice Abraham, de decirle Abba al Señor, a mí me costaba trabajo decirle Padre al Señor. ¿Por qué? Porque fue tanto el deterioro que hubo en mi vida emocional, en mi vida, de mi carácter, ¿verdad? En mis valores y aún en mi vida espiritual, que a mí me costó trabajo, me costó mucho trabajo entender a Dios como Padre. Entonces, quería compartir de que los vacíos que dejan los padres y esa ausencia de padre en nuestra área emocional, sobre todo a nosotros los varones, es bien grande. Y a las niñas le hace un daño pero impresionante. Tuve la oportunidad hace unos años trabajar en la Fundación Niños de Papel y conocí casos de niñas de 13, de 12 años que ya venían de un embarazo, 2 embarazos. Y es triste cuando uno se acerca a estas niñas, de cómo los sentimientos y las emociones se mezclan. Uno quiere ir como un padre y ellas terminan enamorándose de uno. O sea, se da cuenta uno que emocionalmente hay una distorsión total de que ellas no saben si están buscando al hombre, ¿verdad? O están buscando al padre. Entonces es bien triste. Creo que eso es una de las cosas que está afectando mucho a nuestra sociedad y sobre todo aquí en Cartagena. En los barrios populares hay mucha carencia de esa paternidad. Una vez escuché a Jan Londoño que daba una charla que decía que niños huérfanos con padres presentes. Tiene una charla que más o menos habla de eso el director de RCN Radio. Y es interesante esa frase porque en realidad hay muchos niños huérfanos con padres presentes. Entonces, la verdad es que es un tema muy profundo. Eso es un tema que tiene tantas ramificaciones, Dios mío, que deberíamos hacer como varios programas, de verdad una serie completa para abordar todo eso. Pero como son pildoritas, como dejarle algo a las personas para que empiecen un proceso de sanidad. Y esto es tremendo lo que tú estás diciendo, Pastor Álvaro. O sea, la mayor parte de las enfermedades de nuestra sociedad actualmente es eso, no es otra cosa sino la ausencia de un padre tanto físicamente como emocionalmente. El impacto de rechazo, ¿verdad? Que se genera en el corazón de una persona que dice, pero ¿cómo? Si la persona que en este mundo tenía que cobijarme, como decía ahorita Abraham, proveerme, sostenerme, protegerme, me abandona, ¿qué hay para mí entonces en este mundo? Y en los retiros que hemos tenido de restauración de los jóvenes, los casos más tremendos, incluso de liberación, Abraham es testigo, que ha estado con nosotros en muchos de esos encuentros. Liberaciones, porque hay jóvenes que incluso han tenido casos difíciles, incluso de posesión demoníaca, por una falta de perdón que abrió una brecha muy grande en sus corazones hacia sus papás. Entonces, a los padres que nos están escuchando en esta noche, por favor, entiende que tú tienes un llamado, esto es un llamado de Dios para ti, que no desaproveches el tiempo con tu familia, con tus hijos, que los ames, que seas un padre, tal y como lo enseña la palabra del Señor. Seguimos entonces con Abraham. Ahora te tengo una pregunta, mejor dicho, columna vertebral en esta noche. La pregunta es la siguiente, Abraham. La revelación de Dios Padre, ya hablamos sobre eso un poquito al inicio, ¿verdad? Es algo que es sanador. En mi vida lo fue libertador, fue como que me quitaron muchísimas cosas de encima y ahora tengo una revelación de Dios como Padre a mi vida. Jesús vino a eso, ¿verdad? En alguna ocasión sus discípulos le dijeron, muéstranos al Padre, y el Señor les dijo, hace tanto tiempo que estoy con vosotros y no me conocéis. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Entonces, una de las razones por las cuales vino Cristo al mundo es revelar al Padre, mostrar esa paternidad, ¿verdad? No el Dios por allá que los liberó de Egipto, sino ahora también el Dios Papá. Pero mucha gente no puede ver a Dios Papá
como le pasó al pastor Álvaro, como me pasó de pronto a mí en mi momento, porque su paternidad terrenal ha representado a Dios terriblemente mal. Entonces, ¿cómo nosotros podemos? Abraham, cuéntanos desde tu experiencia, que me pareció lindísimo que dijeras que empezaste a relacionarte prácticamente toda tu vida como ese hijito de Dios, como Dios papá. ¿Cómo podemos relacionarnos con un Dios, como un Padre bueno, si no hemos tenido un buen modelo en nuestro Padre terrenal? ¿Y cómo llega esa revelación que hay que hacer? ¿Dónde la conseguimos? La revelación de Dios Padre a nuestra vida. Entonces, Abraham, por favor, que Dios te use poderosamente para dar esa respuesta. Bueno, bien, vamos a ponerle un poquitico de historia a la cosa. Nosotros estamos hablando con personas que nacimos en el catolicismo y que allá en el catolicismo, ¿cuál es la figura más importante después de Dios? María, ¿cierto? Sí. Nosotros estamos íntimamente relacionados con la figura de mamá. Y tomando las palabras que dijo el pastor Álvaro al principio, y usted también, y es que se dice popularmente que madre sola hay una, pero padre puede ser cualquiera. Yo quiero modificar un poquitico el concepto. No es que padre pueda ser cualquiera, marido puede ser cualquiera. Y es que una mujer consigue marido donde pueda. Pero quien se haga cargo de los hijos, de unos hijos ajenos, eso es muy escaso. Yo creería que es más fácil que una mujer le despierte el instinto maternal y se haga cargo de unos hijos que no son de ella, al contrario. Aunque me reservo esa opinión como una opinión mía y no como un hecho como tal. Eso lo dirán las estadísticas y las experiencias. El punto es que nosotros no estamos íntimamente relacionados a la figura del padre. Es algo que a nosotros nos enseñan en ninguna parte. En el colegio a nosotros no nos enseñan la paternidad. Mucho menos ahora, donde la figura del padre está siendo totalmente destruida y distorsionada frente a unas doctrinas que nada tienen que ver ni con lo natural ni con lo que Dios estableció, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nosotros en toda esa corriente que va contraria a la figura del padre podemos rescatar de alguna forma, consciente o inconscientemente, en las personas, como líderes, como ministros, como pastores, como nosotros mismos en nuestra propia iniciativa para ser padres? Conociéndolo. No hay ninguna forma en la que usted puede reivindicar la figura del padre sino conociendo. Porque yo tuve esa experiencia también. Cuando yo era niño, mi mamá me contaba, yo no me acuerdo muy bien, es que mi papá llegaba al final de todos los semestres e iba a ejercer una paternidad que para mí no significaba nada, porque para mí mi papá era mi abuelo, mi papá eran mis tíos, mi papá no era mi padre que me concibió, porque él no estaba. Entonces, como él no estaba, yo no le conocía. Y si yo no le conozco, no puedo darle la confianza para que él sea mi padre. Y eso me pasó a mí. ¿Cómo podemos nosotros llamar a Dios Padre si no le conocemos? Claro. Rescato lo que usted habló de los discípulos. Muéstranos al Padre. Tanto tiempo tengo yo aquí con ustedes y todavía no han visto al Padre. Si es que el que me ha visto a mí, el que me conoce a mí, conoce al Padre. Y es que ahora usted me dirá, pero ¿cómo podemos empezar? Entramos en un círculo vicioso porque no conocemos al Padre y por eso no le consideramos Padre. Y como no le consideramos Padre, no estamos inclinados a conocerle, y como no nos interesa conocerle, no lo conocemos y entramos en un círculo vicioso. Y es que debe ser voluntario. Ya Él se ofreció, Él ya tendió los puentes necesarios para que nosotros pudiéramos marchar hacia Él. Entonces, nosotros voluntariamente debemos ahora utilizar los puentes que Él ya tendió a través de la figura de Jesucristo para nosotros encontrarnos, reencontrarnos y nuevamente empezar la caminata inversa del hijo pródigo. El hijo pródigo estaba lejos del Padre y le tocó decir: volveré a mi Padre y entonces le pediré que me trate como menos que a un hijo. Y cuando el Padre lo vio de lejos, entonces fue a Él. Entonces esa acción de nosotros hacia el Padre empieza a rescatar
esa figura del Padre. Entonces, número 1, primero usted debe conocer al Padre, debe reconocer que sin Él no hay ninguna relación, no hay ninguna paternidad. Usted sin Padre no obtiene paternidad. Entonces, debe devolverse a Él. Una vez usted tiene la intención de devolverse, entonces ahora a conocerlo. ¿Cómo lo conoce usted? Sencillo. 2 cosas fundamentales: lectura de la Biblia y oración. En la oración usted le habla, no a todo el mundo Dios le habla audiblemente o le dice, ¿cierto? Pero por la Biblia, Él ya dijo muchísimas cosas. Las personas que estudian la palabra dicen que ahí hay secretos escondidos para el hombre, para que una persona estudie por 5,000 años facilito. Wow. Y nosotros debemos aprovechar ese recurso que tenemos de la Biblia para nosotros reencontrarnos con ese Padre y volver nuestro camino para tener esa paternidad. Entonces, a algunos se le da, como a mí se me dio rapidito, de forma natural, porque mi papá, yo no tuve ninguna herencia de mi padre más allá que el conocer a su Salvador. Y eso para mí es lo máximo que me haya podido dar mi padre. Algunas personas les toma poco tiempo, como tal vez a usted, pastora, y a algunas otras personas les toma más tiempo. Pero a todos nos va a tomar en algún modo un tiempo necesario para volvernos al Padre. Entonces, realmente usted debe conocer al Padre para poder tener la paternidad de Dios. Entonces, recapitulando, son 2 pasos. Primero, conocerle, ¿cierto? Y segundo, orar. Es la forma, y conocerlo a través de su palabra, buscarlo a través de su palabra y en oración. La parábola del hijo pródigo es algo que revela el amor de Dios a nuestras vidas, y vemos a ese hijo que llega arrepentido a buscar nuevamente al padre que había ofendido, por cierto, ¿verdad? Que había reclamado una herencia estando el padre vivo, que es una ofensa bien dura contra el padre, y malgastó toda esa herencia, que seguramente fueron años de trabajo de un buen padre. Lo malgastó con prostitutas, en malos caminos, hizo de su herencia, la pisoteó, la dañó. Y cuando se vio que tocó fondo, cuando uno toca fondo no le queda de otra sino subir o morir, ¿cierto? O morir. Y él dijo, no, voy a volver a mi padre. Y entonces fue al feliz encuentro con el padre. Pero ¿sabe qué es lo que me llama la atención de esta parábola, Abraham y Pastor Álvaro? Es que el padre estaba esperándolo. El padre dejó la puerta abierta, ¿cierto? Así que ahí está la puerta abierta. Dice que vio a su muchacho de lejos. Y la Biblia nos describe que no fue el mismo hombre que se fue de casa, ya estaba vuelto un añico, ya no era sino un despojo humano. Pero su padre estaba allí muy atento y lo vio de lejos y salió corriendo al encuentro de su hijo. Y ahí está Dios Padre también en el día de hoy. Y tal vez tenemos el corazón vuelto añicos y con tantas cosas y tanta basura que hemos acumulado de dolor y resentimiento, pero aún así su amor está allí y la puerta está abierta en este tiempo. Así que me gustó muchísimo eso que acabas de decir, Abraham. Quería solamente hacer esa pequeñita anotación. Bueno, entonces continuamos con la noche de hoy y tengo una pregunta para el pastor Álvaro y es la siguiente. Eso es el pan de cada día, lo que voy a comentar. Da dolor, de verdad que da mucho dolor, da tristeza, pena ajena ver mujeres, tanto casadas como separadas, mendigando al papá de sus hijos para que le dé la cuota alimentaria, ¿verdad? Para que le dé para pagar pues el colegio de los pelados, como decimos acá en Cartagena, ¿verdad? Los gastos del hogar, al punto de tener que demandar a este irresponsable, porque yo no encuentro otra palabra, me perdonan, me disculpan, de demandar a este irresponsable pues para que cumpla con su función, que es proveer. No digo que la mujer no pueda trabajar, no pueda aportar, está bien, pero usted padre tiene una responsabilidad con sus hijos que usted no puede eludir. Eso da dolor. Entonces algunos dan la cuota y sienten que ya cumplieron. Bueno, ya aquí tienes, toma tus 80,000 pesos y desembolátate en el mes, ¿verdad? Y ya cumplí y me desentendí, ¿verdad? Y lo demás que conlleva la paternidad, o sea, mal proveen monetariamente y muy mal proveen emocionalmente y en otras áreas a su familia y a sus hijos. Entonces te voy a pedir
Pastor Álvaro, en tu autoridad de pastor en esta noche, que exhortes a los hombres, a los padres que nos están viendo y a los futuros padres en ese sentido, a ser justos, a lo correcto, a lo que es bíblico, a lo que está establecido en la palabra. Pastor Álvaro. Bueno, Pastora Kenya, esta pregunta me pegó a mí una pedra también. ¿Sí? Claro, porque mi hija mayor es hija de una relación que yo tuve antes de mi matrimonio. Entonces, yo viví esa experiencia, viví ese caso. Viví el caso de que era cumplir con una cuota, más no dedicarle a mi hija esa parte emocional. Eso en realidad se restauró cuando conocí a Cristo, porque quizás muchas de estas personas que hoy incumplen con esa parte, no solamente de proveer y dar esa parte económica, sino también esa parte afectiva, esa parte de amor, es porque también recibieron lo mismo. Así es. En el caso mío, yo creía que solamente con suplir esa necesidad ya eso era suficiente, hasta que un día mi hija me dijo, me la traje como de 7 años, a pasarse unos días acá en Cartagena y vivía en Barranquilla, y yo le dije, yo a tu mamá siempre le mando la plata y le doy todo lo que me pide, y a ti nunca te ha faltado nada. Y ella me dice, papi, tú no te imaginas cuánto yo anhelo que tú me vayas a visitar. A mí no me importa ni la plata ni lo que me compren, porque a la final lo que tú mandas lo comparten con mis hermanitos y mi mamá se lo gasta en cualquier cosa. Eso no me lo gastan a mí sola, eso lo gastan para diferentes cosas, pero a ti no te tengo. Entonces eso a mí me confrontó de una manera tan impactante, que en ese momento yo entendí de que mi hija, aunque yo no tuviera para llevarle ni una galletica, sino nada más el transporte para ir a visitar Barranquilla, yo me iba. Así y ahí es. fue donde en realidad Dios comenzó a hacer una obra de restaurar esa paternidad con mi hija, al punto de que le oraba al Señor y le decía, Señor, tráela de vuelta, quiero estos últimos años en que ya antes que ella se me vaya a una universidad o se me case, quiero restaurar esa parte paterna, poder abrazarla, de poder estar en un cumpleaños, porque nunca estuve en un cumpleaños de ella. No estuve ni en el día de nacimiento, porque el día que cuando ella nació yo estaba en las drogas. Entonces yo entro en mi proceso de recuperación y en mi proceso de entrar en esa restauración de mi vida, de tal manera que cuando yo conozco al Señor, yo pensé que lo más importante era eso, suplir las necesidades de ella, pero en realidad había una parte que yo también no podía dar porque no sabía cómo hacerlo. Nadie entonces, puede dar lo que no tiene. Exacto, entonces el Señor restauró eso, y en el momento en que el Señor restauró eso, yo pude darlo. Hoy quiero exhortar a esos padres que de pronto creen que simplemente con dar una cuota de sostenimiento ya están cumpliendo. Dios y la vida se va a encargar de reclamarnos esas cosas. A mí me llama poderosamente la atención la parábola de los talentos, y siempre lo llevo de pronto no a aquellas cosas materiales nosotros Dios nos haya dado para administrar o dones, sino a cada hijo Amén. Que Dios le dio. A uno le dio la oportunidad de tener muchos hijos como Abraham. Sí, ese comentario, tú nunca te salvas de eso, Abraham, qué cosa, pero es que es una bendición muy grande tener 4. Para los que no saben, Abraham Echenique es padre de 4 hijos, hace honor a su nombre. Sí. Y bueno, yo le pedí al Señor 7, pero Dios nada más me dio 2. Oh. Y la verdad es que quiero exhortar a esos padres a que cumplan con ese rol de papá y con restaurar esa identidad de sus hijos. Ellos no necesitan una cuota, ellos no necesitan el dinero, ellos necesitan el corazón del padre.
Ellos necesitan los brazos del Padre, ellos necesitan de tu amor, necesitan de tu experiencia, necesitan de tu consejo, necesitan de la vivencia que tú tuviste. ¿Sabes? Quizás tú, padre, que nos estás escuchando, tus hijos no conocen cómo fue tu niñez. Y quizás hoy eres objetivo o eres objeto de crítica y de juzgamiento, pero nadie sabe lo que de pronto tú viviste. Tus hijos necesitan saber cómo fue tu niñez para que ellos también puedan entenderte. Y también quiero exhortar a aquellos padres que conocen a Cristo, pero que también están ausentes, que cumplen su rol de proveedor, pero que no tienen tiempo para sus hijos. Increíblemente, Dios, en este tiempo de pandemia, muchos hijos están conociendo a sus padres ahora. Pastora Kenya, mucha gente en este tiempo es que en verdad la familia se está conociendo. Sí, hay hijos que no tenían. En total acuerdo, así es. Sí, hay hijos que no conocían a sus padres. Y este tiempo de pandemia ha sido la restauración de muchos hogares, de muchas familias. Gloria y de esa imagen paterna. Entonces, totalmente. Padre, tú que estás ahí en tu casa por los motivos de la pandemia, aprovecha este tiempo para restaurar la identidad de tus hijos, para tomar esa autoridad como padre. Así y que es. No sea solamente ese proveedor, esa persona que solamente le llena la panza a sus hijos, sino que le pueda llenar su corazón también con valores, con principios y sobre todo con temor de Dios. Amén. Entonces, esa sería mi exhortación para esta noche. Tú dijiste una palabra que yo creo que debemos hablar de ella. Dijiste ahorita, la acabas de decir, no sé si fuiste consciente de eso, dijiste identidad. Tienes que darle la identidad a tus hijos. Y es que algo que aporta el padre a sus hijos y a sus hijas es identidad. Eso es lo que nos dio el Señor a nosotros cuando nos adoptó como sus hijos. Nos dio una identidad de hijos. Ahora ya no estamos ajenos a los pactos ni a las promesas. Nosotros que antes éramos ilegítimos, dice la Biblia, ahora somos legales, ahora somos legítimos. Y la legalidad para Dios, mira, la legalidad para Dios es tan importante, presta atención a lo que te voy a decir, que Él escogió a una mujer aquí en la tierra, que es María, para que su hijo viniera al mundo, pero no lo mandó sin un padre legal. Le puso a José para que lo cobijara y le diera una entrada legal a este mundo, aunque José no fue el padre de Jesús. Jesús no tuvo una paternidad humana, ¿verdad? No tuvo una participación biológica, pero tuvo una entrada legal a este mundo porque tuvo un padre legal. La legalidad es algo importante, la identidad es algo importante para Dios. Y mira que estoy muy segura que la influencia que ejerció José sobre Jesús fue algo bien especial. Entonces de eso quiero hablar ahorita con Abraham, la identidad. Y ya con esto pienso que tuvimos bastante por hoy y me quedo como con otros temas que yo sé que estamos muy pendientes de seguir abordando en Píldoras de Fe. Y aprovecho, hermanos, si ustedes tienen algún tema que quieran que tratemos en este espacio, por favor escríbanme, colóquenlo en los comentarios. Yo quiero que hablen de este tema, me gustaría escuchar de este otro tema y Dios nos va a dar la bendición de poder hacerlo. Abraham, ¿cuál es la influencia de un padre sobre los hijos varones y sobre las hijas? Ya con esto pues vamos buscando la conclusión del tema de hoy. Bueno, esa pregunta es bastante tan importante como complicada, porque pues estamos hablando de la psiquis humana y cada persona es totalmente diferente la una de la otra. Lo que sí es cierto es que no podemos disminuir nunca la importancia de un padre sobre la vida de sus hijos y sus hijas. ¿Bien? Entonces, volviendo al tema de la cultura, nosotros pertenecemos a una cultura donde se desvaloriza la figura del padre, donde es fácilmente reemplazada y descartable. Hablo específicamente de cómo nos comportamos. Si nosotros fuésemos a una cultura donde la figura del padre es fuerte, por ejemplo, la gente que vive en el Medio Oriente, específicamente los judíos, estaríamos hablando en otros términos, porque para ellos la figura del padre es prácticamente todo. Ellos son aún una sociedad patriarcal, aunque sean una sociedad moderna en estos momentos.
Nosotros debemos aprender a entender que primero la figura del padre es súper importante. Para los hijos varones no solamente les da un modelo de vida, sino que además nos reta a nosotros los varones a ser el modelo de vida, porque estamos viendo cómo los hijos siguen los pasos de nosotros. A mí me pasó mucho con mi hijo Emanuel cuando estaba en sus primeros años, que él empezó a entender. Él todavía no hablaba, pero él entendía. Y yo me daba cuenta que las cosas que yo les decía, él las tomaba literal. O sea, no podía en ningún momento hacer una broma, ni nada por el estilo, porque él no entendía eso. Él estaba o tenía en la conciencia de que lo que yo decía era literal. Entonces yo tenía que cuidar las palabras que yo decía frente a Emanuel porque él las iba a tomar literal. Una vez le dije, él me preguntó acerca de una escalera que estaba puesta y yo le dije, no, eso es una escalera para que te suba. Y él literalmente empezó a subirla y se resbaló y no se cayó, pero se alcanzó a resbalar. Entonces yo en ese momento comprendí, y él tenía muy poquita edad, de que lo que yo decía debía ser cuidado. Entonces, claro, nosotros somos, para los hijos varones, una figura. Nosotros nos convertimos en cierto modo su primer superhéroe porque ellos creen que nosotros lo podemos todo. Después se dan cuenta de que no lo podemos todo y después, más adelante, se dan cuenta de que no solamente no podemos todo, sino que necesitamos ayuda de parte de ellos para poder lograr muchas cosas. Entonces, eso en cuanto a los varones. Las niñas tienen un proceso diferente, pero es igual de importante. Para ellas somos su primer amor. Esa es la figura del padre. Y nosotros determinamos qué tipo de hombre van a buscar ellas, tanto por acción como por omisión. Busco a este hombre porque mi papá era este tipo de hombre y a mí me gusta el tipo de hombre que era mi papá. O al contrario, busco este otro tipo de hombre porque mi papá no era ese tipo de hombre y voy a buscar lo que mi padre no fue. Entonces, eso lo tenemos que tener muy claro. ¿Quiénes somos para nuestras hijas y quiénes no somos para nuestras hijas que ellas luego vayan a buscar en algún otro lado? Entonces, unos consejitos para de pronto mejorar eso. Primero, la presencia. Usted debe ser un padre presente, más no un padre ausente. Usted debe estar presente aunque no esté presente. A mí me pasó la experiencia que yo me vine a vivir aquí hace 2 años a Medellín, pero mi familia nada más está hace 6-7 meses. Entonces yo estuve 1 año y medio por fuera de mi casa. Sin embargo, la llamada a regañar no faltaba. Porque yo debía ser un padre presente, aunque fuese un padre que no estuviera presente. Entonces, primero que todo, ser presente, hacer presencia. Número 2, ser ejemplo. Ya eres presencia, ahora sé ejemplo. Compórtate como te deberías comportar, o como querrías que ellos se comportaran, o como creerías que un yerno tuyo debía comportarse con tus hijas. Entonces, alguien algún día me dijo, sé el hombre que quieres como yerno. Eso a mí me confrontó porque me dije, ¿qué cosas quiero yo para mis hijas que sea su hombre en su vida? No las estoy echando, pero soy consciente de que no van a estar toda la vida y que en algún momento abrirán las alas y buscarán hacer nido en otro lado. Y eso fue lo que Dios estableció, y no, aunque a algunos padres nos duela, nos moleste un poco, no seamos conscientes de eso, o no nos acostumbremos, para nosotros siempre el bebecito que nos trajeron, ese siempre va a ser la figura, ¿cierto? Así es. Pero la naturaleza dicta otras cosas y ellos no van a estar siempre allí, son prestados. Los hijos de nosotros son prestados, no son de nosotros como tal. Y nosotros deberíamos tener la suficiente entereza como personas, integridad y ejemplo para que ellos, cuando nosotros no estemos, cuando nosotros no los estemos guiando, cuando no estemos encima de ellos dictándole hasta la forma en que deben vestirse, la forma en que deben restregarse las orejas,
cuando ya no estemos en esa función, ellos también puedan hacerlo bien, y sobre todo que la siguiente generación, o sea, tus nietos, así es, puedan tener ese padre, esa madre que de ti salió. Entonces, ese es como en el rompecabezas de la vida, y esta es una pregunta demasiado compleja porque cada quien es un mundo y cada comportamiento es diferente. Siempre hay que ser esa luz dentro de su hogar, lo suficientemente fuerte para que tus hijos vayan marcados el resto de su vida por ella. Hay que ser un sacerdote. Y hay un común denominador, y es estar presente. Ese es el común denominador en todo esto, ser un padre presente. A veces la vida, por diferentes circunstancias, te va a apartar físicamente de alguna forma por un tiempo, por motivos de trabajo, por lo que sea, de tus hijos, pero eso no es excusa para estar ausente de sus vidas. Entonces, busca la forma, busca la manera. Te tengo una pregunta de confrontación a ti, papá, que me estás escuchando. ¿Has ido alguna vez a una reunión de padres de familia? Una de las quejas que uno escucha de los maestros es que parecen reuniones de madres de familia, pero es que es para los dos. Asista, aproveche que ahora son virtuales y de la cara por su familia. Vaya, que eso es importante. Uno cree que no, pero es importante para la vida de nuestros hijos. Y como mujeres nosotras nos sentimos totalmente respaldadas en la tarea del cuidado de nuestra familia cuando nuestro esposo o el padre de nuestros hijos está allí todo el tiempo, ¿verdad? No colaborando, porque el padre no colabora, no, el padre no colabora, el padre cumple con su tarea, ¿verdad? Quitémonos ese esquema mental que hay a veces en la mente, que el papá colabora. No, el papá no colabora, la tarea es de ambos, papá y mamá. Construyamos familias como el Señor quiere que se construya, sobre el fundamento que Él ya colocó, papá y mamá. Amén, así que trabajemos por eso. Esto es un tema que tiene tanta tela que cortar, de verdad que sí, mis hermanos, y sé que en esta noche los dejamos iniciados, que quedan con tantas preguntas. Por favor, háganlas aquí abajito en los comentarios. Les aseguramos que en el tiempo que el Señor nos permita, al finalizar esta transmisión, procuraremos responderlas. Y si tienen consejería o que hay temas que son muy privados y los quieren tocar con alguno de nuestros invitados, ya sea con el Pastor Álvaro. Pastor Álvaro, ¿tú podrías, por favor, contestar alguna pregunta? También claro que Abraham podría, claro, yo sé que sí, ellos están dispuestos, también estoy aquí disponible para ayudarles. Escríbanme, que con muchísimo gusto yo los pongo en contacto y para eso estamos. Yo voy a pedirle al Pastor Álvaro, por favor, si nos puedes despedir en un tiempo de oración. No sé si tengas alguna anotación final que hacer, o habrá alguna anotación final antes de orar, pues estamos muy abiertos a eso. Bueno, yo quiero anotar de forma final para cerrar de mi parte, que nosotros debemos tomar siempre el ejemplo de lo que es Dios o lo que fue Dios con el pueblo de Israel, y ahí está plasmado en la Biblia. Usted quiere ser un mejor padre, sería bueno que leyera un poco acerca del Antiguo Testamento, específicamente los libros históricos y los libros proféticos. ¿Para qué? Para que usted se entere cuál era la relación de este Padre Celestial con su Hijo amado, que era Israel. Amén. Pastor Amén. Álvaro. Bueno, Padre, te damos gracias por este tiempo que tú nos permites tener en este programa de Píldoras de Fe. Gracias por cada persona que en esta hora está siendo bendecida a través de este programa. Oramos para que tú, Espíritu Santo de Dios, ahí donde estás viendo este programa, donde están conectados, Señor, puedan ser tocados por ti. Si hay padres de familia, hombres, sacerdotes, están siendo tocados por esta palabra, Espíritu Santo, sé tú convenciendo, sé tú restaurando también esa paternidad. Sabemos que hay una orfandad espiritual, sabemos que hay una necesidad que esa paternidad sea restablecida en todo tu pueblo, Señor.
pero también a aquellos que no te conocen. Así como lo decía tu hija Kenya, que muchos que están allí, como esos hijos pródigos, puedan volver al Padre, puedan volver a ese Padre que les está esperando con sus brazos abiertos, con sus brazos de amor, para restaurar esa identidad de hijo. Hoy, Padre, te damos gracias por este tiempo. Oramos, Dios de los cielos, para que en este tiempo de pandemia, Señor, se restaure el sacerdocio, se restaure la paternidad en los hogares. Oramos, Dios de los cielos, para que tú también, Señor, traigas esa sensibilización, Señor, en medio de tu pueblo, Señor, para que también siervos, líderes, ministros, también puedan, Señor, dar esa paternidad a sus hijos, Señor. Te damos gracias, Señor, por este programa, Señor, que está bendiciendo a muchas personas. Hoy, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, reprendemos y desautorizamos todo antidiseño, toda obra de las tinieblas, todo plan del enemigo para destruir la paternidad, para dañar esa identidad del Padre Celestial, todo aquello que el enemigo está haciendo en contra de la familia para traer otras ideologías y para traer otros fundamentos que no son más que obras infructuosas, porque sabemos, Dios de los cielos, que tú, Señor, defenderás, Señor, la paternidad, defenderás, Señor, el diseño original como tú nos creaste, como lo está estableciendo tu palabra. Hoy declaramos, Dios de los cielos, que se rompen todos esos argumentos, se quiebran en las mentes, en los corazones, y que a través de esta píldora de fe, Señor, muchos les será abierto su espíritu y su entendimiento para volver al Padre, para volver con sus brazos y con su corazón dispuesto para ser restaurados, para ser sanados por nuestro Padre Celestial. Gracias, Señor Jesucristo, porque sabemos que todo esto ha sido guiado y dirigido por ti y por tu Santo Espíritu. Abre, Señor, los corazones, abre las mentes y que podamos volvernos todos a ti, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Dios. Amén y amén. Gracias, Pastor Álvaro, por estar en esta noche con nosotros. La palabra ha sido de gran bendición. Gracias, Abraham, por bendecirnos con tu participación. Fue muy edificante. Hermanos queridos, abracen a sus hijos, amen a sus hijos, sean padres como Dios lo ha revelado en la palabra. Busquen del Señor. Hay una canción muy linda, creo que es de Dani Berrío, que dice: Señor, yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. ¿Sí la han escuchado? Bueno, se las dejo de tarea, búsquenla. Queremos ser como tú, Señor, porque hay alguien que quiere ser como nosotros. Entonces ahí están tus hijitos, ellos están viendo en ti un modelo. Entonces tú parécete cada día más a Dios para que tus hijos se parezcan a ti. Un abrazo para todos, que Dios los bendiga. Nos vemos el próximo lunes, si así el Señor lo permite. Un abrazo, saludos para todos, bendiciones. Chao.